Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Qué gusto saludarles en un episodio más de nuestra temporada número 4 de Naranjeros Podcast. Es nuestro cuarto episodio de este año. Les estamos dando una cordial bienvenida a este espacio, el cual nos da muchísimo gusto, que se está volviendo de su preferencia, que se está volviendo de su interés. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante para platicar. En los episodios anteriores hemos tenido invitados especiales que sabemos les han agradado bastante las pláticas con ellos. Tuvimos el manager de nuestro equipo, ya estuvo también con nosotros el coach de picheo, el más reciente, uno muy especial, con Jason Atondo, jugador de nuestro equipo. Así que el de hoy es un episodio especial porque vamos a hablar un poco de lo que se hace en el receso de temporada de Liga Mexicana del Pacífico y, por supuesto, vamos a echar un vistazo a lo que pasó el año pasado en la exitosa temporada 2023-2024 de nuestros naranjeros. Bienvenidos sean, me acompaña Ricardo Hernández, yo soy Samuel Favela y nosotros, Ricardo, les estamos dando a nuestros amigos aficionados una cordial bienvenida este día. Así es, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los aficionados, por supuesto. Un tema interesante el día de hoy, ya que será un balance de lo que se hizo la temporada pasada también en números, los números que dicen muchas cosas en ocasiones y cómo hubo jugadores que destacaron y que hoy vamos a resaltar lo que hicieron la temporada pasada con el Naranjeros en esta parte tan importante para hablar del campeonato, que fueron jugadores que tal vez así a primera vista no queda tan impresionante uno al verlos en sus actuaciones, pero ya cuando ves los números fríamente te das cuenta de que fue un trabajo tremendo el que hicieron. Totalmente, y es que muchas veces hemos escuchado esa famosa frase en el béisbol que dicen: los números no mienten, los números son fríos, pero nunca mienten en relación a lo bien o lo mal que le puede ir a un equipo, lo positivo que puede ser una campaña o lo negativa. ¿Y a qué vamos con esto? Es cierto, 10 equipos participan y solamente uno gana. Y desde luego que cuando se pone en la balanza esa polémica frase que a veces decimos, se fracasó porque no se ganó o se tuvo éxito solamente el campeón, pero puede resultar un poco ambiguo al respecto. Porque en ocasiones anteriores nos había tocado que veíamos que el equipo tenía el mejor picheo y que al final de cuentas decía la gente, pues ¿de qué sirve tener mejor picheo si no se gana un campeonato? Es correcto. Ahora fue un balance tremendo, que se tuvo un muy buen picheo, una buena ofensiva también, y que se conjuntó todo para lograr el título al final de cuentas. Además, un tema que quizá puede parecer un poco trillado a estas alturas de la temporada o a estas alturas del año, cuando ya pasó la temporada. Es decir, muchas veces hablábamos de lo bien que empezaba nuestro equipo, de las muy buenas etapas en fase regular, y cuando lamentablemente llegaba el momento de la verdad, las cosas cambiaban. Este año fue algo completamente distinto y se hizo válida esa referencia que muchos tenemos de decir, sí, quizás sí es importante empezar bien, pero es mucho más relevante cerrar de mejor manera. O las famosas frases que años atrás escuchábamos de, bueno, si la mala racha va a llegar, que llegue lo antes posible, que llegue en la fase regular, que son cosas no ajenas a béisbol, cosas en las que nuestro equipo tuvo que trabajar en ellas, porque ahorita estamos hablando de Naranjeros y su campeonato número 17, pero no es muy lejano el último momento en el que Naranjeros estuvo muy cerca de ese campeonato 17 de manera anterior, y la afición lo recuerda y se puede pensar oye, en aquel momento se hablaba de jóvenes que les faltó experiencia, que quizá les faltó ese bagaje que a veces otro pelotero de mayor experiencia o nivel sí tiene, y que en esta ocasión se hizo. Y creo que podemos partir desde una cosa que cambió totalmente y que fue cosa curiosa, cosa extraña en esta etapa del año. Estamos hablando de el receso de temporada. Estamos a 5 meses, 4 meses de que arranque la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, y a veces piensan los aficionados, ¿qué hace un equipo? ¿Está realmente trabajando cuando falta mucho en diferentes áreas, pero en la que a nosotros nos corresponde, que es echarle un ojo a la gerencia deportiva? El año pasado, Ricardo, a estas fechas nos enterábamos de un movimiento importante que hoy podemos decir le cambió el rostro completamente a este club. Totalmente, que fue la llegada de Agustín Murillo al equipo de Naranjeros mediante un cambio con el equipo de Jalisco por Luis Alfonso El Cochito Cruz, un cambio que había mucha gente escéptica cuando se dio ese movimiento debido a que eran jugadores veteranos ya ambos,
uno con muchísima experiencia en el béisbol mexicano, que había sido campeón en múltiples ocasiones, como lo es Agustín Murillo, y otro con experiencia en Grandes Ligas, como es Luis Alfonso Cruz. Sin embargo, el tiempo dio la razón al equipo de Naranjeros con ese movimiento que se hizo, porque el aporte de Agustín Murillo fue tremendo, fue una pieza fundamental para el campeonato. Y creo que hubo otro momento también importante en el resto de campaña, que fue la ratificación de Juan Gabriel Castro como manager del equipo también, porque era un proceso, un trabajo que estaba haciendo que en el béisbol mexicano es raro que se dé un proceso a mediano o largo plazo. Aquí ya son 2 temporadas y media que tiene Juan Gabriel al frente del equipo, y que es algo importante también que se dio ese movimiento. Creo que fueron los 2 factores claves al inicio del off-season, por así decirlo, que fueron fundamentales para ese título del equipo Naranjeros. Tenemos que coincidir contigo en eso, y quizá el aficionado lo piensa, y con razón justa, porque así nos hemos acostumbrado a lo largo de los años a ver a equipos con un calendario regular, el de Liga Mexicana del Pacífico, con un margen de maniobra reducido, es decir, muy reducido. Inicias mal una temporada y hay que buscar, como sea, que el mal momento se acabe. Hay que buscar, como sea, sobre todo cuando está cercano a llegar a la parte final de la primera vuelta. Es decir, los equipos se apuran a hacer movimientos, si es en su roster de jugadores activos, si es en su cuerpo técnico, lo que ellos consideren oportuno, y es muy común, sin nosotros decir que en tantas ocasiones es responsabilidad completa del manager, pero al final de cuentas los equipos buscan, en su afán, en su interés de mover ese chip, de que las cosas mejoren, que quizá hacer una nueva llamada en la caseta, el decir, viene un hombre nuevo, quizá con mentalidad distinta, quizá al grupo le ayuda un poco, es parte de las estrategias que a veces suceden. Y en este caso, tú lo acabas de decir muy bien, no es común en Liga Mexicana del Pacífico ver procesos tan largos, y que ahora el tiempo nos está diciendo, procesos largos son sinónimo de éxito cuando se trabaja de buena manera, organización y un manejador de gran calidad, como lo es el que tiene nuestro club actualmente. Sí, y que si hemos visto en equipos en años anteriores que han hecho ese proceso, han sido también campeones en varias ocasiones. Caso de Venados en su momento con JJ Pacho, caso de Yaquis con Eddie Díaz, caso de Tomateros con Benjamín Gil. Es decir, se mantiene un proceso en el que ha habido reestructuración, cambio de jugadores en algunas ocasiones, pero el equipo sigue manteniendo una base que creo que Naranjeros la tiene en este momento. Y volviendo al tema de lo que hablábamos ahorita, Agustín Murillo, podíamos pensar en ese momento que quizá para muchos pasaba como un movimiento que tal vez no iba a tener tanta relevancia para ambas organizaciones, y que en el papel pudiésemos pensar, cada quien ya imaginaba lo que ambos jugadores iban a aportar. Cruz, un pelotero que venía de buenos momentos en ofensiva con Naranjeros. Que iba a un parque de bateo también. Que iba a un parque de bateo como lo era el de Jalisco, y el caso de Murillo con la experiencia y el sinónimo de éxito al lado de su nombre que ya conocemos. Y que esto, ¿por qué lo hacemos ver o por qué iniciamos con este ejemplo el podcast del día de hoy? Por una razón simple, porque habíamos visto que la oficina de nuestro equipo había movido sus piezas de diferente manera. Habían logrado hacer una generación de jóvenes con una calidad y un talento extraordinario. Habían tenido la oportunidad de traer a elementos, hablando de los extranjeros, de gran calidad, porque en años atrás estábamos hablando de por ir solamente mencionar un par de nombres, un Francisco Peguero que en su momento fue campeón de bateo, es decir, la contratación había sido exitosa. Si hablamos de un Elian Leiva que volvió a ser un éxito cuando tuvo su segundo aire en este circuito con Naranjeros, es decir, el trabajo se estaba haciendo bien, pero había hecho falta quizá esa parte de experiencia que necesitaba el plantel, que Murillo pudo aportar, además abonado sin duda a la madurez que algunos otros de los jóvenes de este plantel habían obtenido con el paso de los años. Sí, porque decíamos ahorita que es una base que ya tiene 10 años prácticamente, desde que fueron tomados en draft o quedaron como primera firma o algunas otras situaciones, pero sí es esa base que estaba madurando paso a paso para lograr este objetivo, y ellos mismos lo comentan cuando platicas los entrevistas, es lo que dicen, de que les faltaba ese siguiente paso de ser campeones con el equipo. Lo comentaba en el podcast anterior Jason Atondo, que era algo que tenían esa deuda con la afición, porque sabían lo que representaba para ellos ser parte de Naranjeros y buscar ese campeonato para todos los aficionados. Y creo que la llegada de Guti Murillo fue para conjuntar aún más ya ese grupo que se había formado en Naranjeros de Hermosillo y darle ese toque de experiencia, esa sabiduría, también esos consejos que le da a los jóvenes. Y además de que prácticamente tienes a alguien en el campo que te está motivando a que seas
igual lo que intentes imitar lo que hace él, porque si ves a alguien de su edad que está corriendo las bases, que está entregando el máximo por el equipo, un joven va a decir, tengo que hacer lo mismo que está haciendo él. Sin duda alguna. Y yo creo que aquí entra muy bien uno de los primeros puntos que me gustaría a mí poner en la mesa y que creo va a ser de interés del auditorio, del público que nos acompaña el día de hoy en este espacio, el echar un vistazo a lo relevante que es una buena base mexicana de un equipo. Porque si bien es cierto, estamos esperanzados cada año, o mucha afición está sumamente interesada en escuchar nombres, hablando de los elementos extranjeros, que regularmente oscilan entre los 5, 6, 7, dependiendo los acuerdos que los directivos realicen previo a la campaña en ese sentido. Pero, ¿qué tan importante, qué tan valioso es que un plantel, que un equipo tenga una buena base mexicana? El tiempo nos está dando la razón. Naranjeros y su éxito va ligado de esa gran base mexicana, de esa gran base sonorense, hermosillense. Ese último punto que tú tocas es todavía, creo, más importante, porque rapidito, si bien es cierto, muchas veces decimos, y lo llegamos a escuchar en su momento a los jugadores de nuestro club, el que en años atrás, donde no se lograba un campeonato, teníamos algún ganador de guante de oro, teníamos algún ganador de algún otro departamento en lo individual, sea picheo, sea bateo, y decían ellos, yo cambiaría mi guante de oro porque quiero levantar el trofeo que me acredite como campeón. Cosa curiosa, cosa del destino, no lo sabemos, pero sucedió en el año en el que se tuvieron muy buenas actuaciones en lo individual, pero ninguno de ellos logró ser líder en un departamento, salvo José Cardona en el tema de las bases robadas. Se da el campeonato. Llega la coincidencia, que creo no es casualidad, del campeonato 17 para el club. Incluso el mismo manager, hay que recordar que ya había sido manager del año la temporada pasada, y él dijo, yo cambiaré este premio por ser el manager campeón, y ahora lo tiene también ya. Totalmente. Le echamos un vistazo a la numeralia a grandes rasgos de lo que fue el año pasado, que me parece relevante destacar. Por ejemplo, en la rotación de pichó abridor del equipo naranjero hubo elementos que en la gran parte de la temporada estuvieron saludables. Llegó un momento en el que el aficionado pensaba, oye, nos sobran abridores, en el buen sentido del buen trabajo que se había hecho en oficina. Oye, que tuvieron que salir algunos de roster para que lanzaran más, para que descansaran, pero no era por lesión, era por descanso nada más. Es correcto. Hablamos de un Elian Leiva que otra vez volvió a tener una temporada positiva con 7 triunfos en el año. Hablamos de un hombre, por ejemplo, que llegó y que quizá con un bajo perfil, hablando de los extranjeros, levantó la mano. Hablamos de Joey Van Meter, que tuvo una temporada muy buena en la campaña regular, que ojo, podemos pensar, sí, lo que más tenemos en la mente es la etapa de postemporada, que termina siendo la cereza en el pastel, termina siendo lo que te lleva a el éxito al final. Pero sin una buena temporada regular, resulta complicado llegar en una buena ubicación a la etapa de la postemporada. Sí, sobre todo también para tener ventaja de localía en la serie de playoff, que es sumamente importante, que sabemos que en el caso de Naranjeros este año, pues tanto de local como visitante estuvo ganando en la postemporada, pero siempre tener la ventaja de más juegos como local es algo que te brinda esa seguridad, esa ventaja, vaya, en unos playoffs también. Y en esta parte, porque dirán ustedes, estás hablando ahorita de la base mexicana y en el inicio mencionas a dos elementos extranjeros que destacan. Pero son elementos extranjeros que conocen el béisbol mexicano, además. Das en un punto muy importante, ambos conocen a la perfección la pelota de verano en México. Van Meter había tenido un lapso breve de Mexicana del Pacífico en su carrera años atrás y lo viene a ratificar su gran momento, su gran calidad. Pero después vienen en otros departamentos a destacar elementos como el zurdo Juan Pablo Oramas, que pasan las temporadas, sigue siendo un veterano joven de la pelota mexicana con su aporte y su gran calidad, con una temporada saludable. Y hay que decirlo, este año fue un año en el que Juan Pablo, quizá no con el liderazgo que nos acostumbra de alzar la voz, sino con el liderazgo de trabajar día a día, le mostró a sus compañeros cómo era el camino hacia el éxito, apoyando ese trabajo que hacían Murillo y compañía. Estás hablando de una temporada de 68 juegos en donde él tuvo 14 aperturas. Es una temporada sensacional, además de que los números no son para nada malos. No, es una temporada muy buena, una temporada en la cual también lo vimos físicamente muy bien este año, con ese repertorio que sabemos de sus lanzamientos. Llegó a 700 ponches también en la temporada. Es decir, es un lanzador que es saludable. Sabemos que es un pitcher de tremenda calidad en este béisbol. Y quizá podrá pensar hoy el aficionado, oye, Juan Pablo Oramas, por azares del béisbol, no tuvo la mejor de las postemporadas o la que él quería. Pero si tú le quitas a Naranjeros lo que él hizo en campaña regular, quizá la historia hubiese sido distinta. Su aporte fue sumamente importante. Sí, es un hombre de experiencia que te brinda también esa seguridad en
el cuerpo de picheo, y que curiosamente él comentaba en Mazatlán de que regresaba al puerto y volvía a ser campeón del equipo. Cosa curiosa. En una final, hay que recordar que él estuvo presente en la final del 2009-2010 contra los Venados, y ahora en esta ocasión, que es cierto, no lanzó en la serie final, pero estaba apoyando al equipo como siempre lo ha hecho. Como siempre lo hace en la caseta, que además es importante. Después viene un hombre que me parece, nos incluimos, creo, entre esos tantos, uno de los favoritos de la afición. Si Oramas es de los consentidos, yo creo que este muchacho, si no es que es el favorito, es uno de tantos o uno de varios. Hablamos de nuestro jardinero central titular. El mejor jardinero central del béisbol mexicano. Yo creo que debemos sé que hay gente que lo puede discutir, pero creo que los números hablan por sí solos. Estamos hablando de números, y los números nos hablan de que es un pelotero que el año pasado únicamente se perdió 2 juegos del calendario regular. Y uno fue por descanso porque ya tenía toda la temporada jugando tanto en invierno como en verano. Es correcto, es un desgaste mayúsculo el que José Cardona estaba pasando. Fue el segundo mejor bateador de la liga en cuanto a imparables conectados. Fueron 78 en un calendario de 68 juegos para un primer bat. Es algo realmente formidable. Fue además el segundo mejor jugador anotando carreras en toda la liga con 48. Estás hablando de un promedio sumamente alto de productividad para el hombre que encabeza tu alineación en ofensiva. Y que fue parte fundamental para que el equipo estuviera ganando juegos, porque al envasarse él, los demás jugadores venían a producirlo, a que anotara carreras. Además de que sabemos que fue el líder en bases robadas del circuito por segundo año consecutivo. También tuvo 33, curiosamente el número de su uniforme este año. Cosa curiosa, sí. El año pasado se había quedado con 29, ya tiene el récord histórico de Naranjeros con 33 bases robadas también Cardona, es decir, es un elemento que sabemos que es pura entrega en el terreno de juego. Sin duda alguna. Y otro muchacho que quizá nos habíamos olvidado un poco de lo relevante que es para este equipo, porque siempre escuchamos también los que saben de béisbol o los apasionados de este deporte que dicen, es fundamental que un equipo tenga una buena columna vertebral, por llamarle a el receptor, los 2 infielders, hablando de segunda y campo corto, y un buen patrullero central que le den solidez a un equipo del tema defensivo y que además aporten en ofensiva. Desde hace varias temporadas veíamos a Jason Atondo ser un pelotero sumamente regular, sumamente constante, y quizá no había tenido una temporada en la que los ojos nuestros no estuvieran tanto en su defensa, sino en su bateo, porque es un guante de oro, lo ha sido en la liga, es un elemento de defensiva probada al 100%, que por azares del béisbol no arrancó el calendario regular en su posición porque estaba representando a México en un evento internacional, tiene que regresar después a adaptarse lo más pronto posible y vuelve a su mejor versión ofensiva, aquella que en su momento, la recordamos, lo dejó muy cerca en el año en el que gana el novato del año, de también ser champion bat. Cosa curiosa, cosa extraña, es su segunda mejor temporada en su carrera en ofensiva en 9 campañas, hablando de esa base mexicana que además jugó toda la temporada. Sí, la verdad es un jugador que está comprometido con el equipo, lo vimos como partió de la pretemporada a integrarse con la selección mexicana, sabíamos que iba a volver más adelante, pero estaba listo, estaba al 100% con el equipo, estaba pendiente de cómo le estaba yendo al equipo donde estaba él compitiendo allá en los juegos, en los eventos panamericanos, estaba siguiendo a Naranjeros, viendo cómo le estaba yendo al conjunto y reportó y sabemos que tuvo una temporada tremenda, siendo un líder en la defensiva del equipo, formando esa llave de doble play con Irving López, que sabemos que ha sido uno de los factores fundamentales también para que Naranjeros tenga una sólida defensa y además, como dices tú, Samuel, también estaba bateando muy bien este año, regresando a ese nivel que le conocemos también. Y es que estamos hablando de la base, la estoy dividiendo, si me permiten el término, en 2 partes, la base mexicana del equipo. Estamos hablando de los jugadores que por cosas del béisbol tienen la oportunidad de jugar la mayor parte del calendario regular. Hablábamos de Juan Pablo Oramas y sus 14 aperturas, de elementos que se estuvieron intercalando como 1 y 2 en el orden al bat, o 1 y 9, el caso de Jason Atondo y el caso de José Cardona. Y después venían los que quizás estuvieron intercalándose en algunos momentos de la campaña, porque pensará alguien, oye, te olvidas de César Salazar, te olvidas de Isaac Paredes. No nos olvidamos de ellos. El tema es que quizá en cuanto a numeralia no podemos ponerlos en comparativa porque fue mucho menor la cantidad de juegos que vieron actividad, pero llegaron en un momento crucial de la temporada para el equipo. Sí, aportaron su talento, que sabemos que es enorme, su liderazgo también ambos en el equipo para lograr este objetivo. Sabíamos de lo que representaba para Isaac Paredes formar parte de Naranjeros en un campeonato, ya lo logró en esta ocasión. El caso de César también, que venía de debutar en Grandes Ligas, que se dice sencillo, pero es un logro tremendo para un receptor hermosillense llegar al mejor béisbol del mundo.
y llegaron ambos para fortalecer algo que ya estaba sólido por sí. El caso del equipo de Naranjeros, en el caso de César, que vino a esa posición de receptor, en la cual también debutó un joven que más adelante vamos a estar hablando de él, que también aportó bastante, tanto como catcher como primera base, el caso Totalmente. de Andrés Sosa. Sin duda alguna. Fueron de esos momentos en donde decimos, bueno, a veces alguien puede pensar, cuando tienes un equipo que va, como coloquialmente se dice, con toda la carne al asador a buscar el éxito deportivo, quizá el margen para darle oportunidad a los jóvenes puede ser reducido. Quizás se puede pensar en, va a ser difícil que los más novatos, que los de menos experiencia, reciban sus primeros turnos al bat, sus primeros innings lanzados, pero es tanta la calidad que tiene la organización de Naranjeros. Además, fue muy buena la pretemporada y la madurez que algunos mostraron hablando de esos jóvenes, que se ganaron a pulso su sitio y que se dio la oportunidad de que, bueno, van a pelear con todo, pero no se dejó de lado tampoco ese seguimiento, ese progreso, esa oportunidad, ese desarrollo de los peloteros jóvenes que van a lo importante. Hablábamos ahorita de lo importante que fue la base mexicana para el equipo, y tú tocabas al arranque de nuestra charla del día de hoy, de este episodio de Naranjeros Podcast, Ricardo, un tema muy importante. En el buen sentido de la expresión, nos acostumbramos a que Naranjeros era uno de los mejores equipos en cuanto a picheo se refiere en toda la liga, no solamente con sus abridores, sino habitualmente también con su relevo. Afortunadamente este año vimos una similitud en ese sentido a lo que veíamos años atrás, quizá en lo colectivo no destacando en muchos departamentos, pero en lo individual siendo lo suficientemente bueno como para hacer el trabajo necesario para ganar los juegos. Por ejemplo, podrá pensarse un aficionado, oye, cada año estamos viendo nombres nuevos en la rotación, hablando de los elementos extranjeros. Elian Leiva, que se ha quedado ya de manera constante, pero vemos este año a Joey Van Meter, no estuvo toda la campaña, pero aportó de manera significativa. Zach Mort, cuando ahí estuvo, hablando de los elementos extranjeros. Pero el tener una buena rotación, o una rotación que ojo, puede sonar trillado la frase que a veces escuchamos de los peloteros, pero creo que este año fue el reflejo de. Ellos desean siempre una temporada de salud. Ellos siempre desean una temporada en la que físicamente estén en buenas condiciones para hacer lo que mejor saben hacer. Y este año lo fue. Una rotación de picheo abridor que tuvo nuestro equipo saludable y además ganadora, porque hablamos de Juan Pablo Ramas, decíamos Joey Van Meter, Elian Leiva, y a ellos aunamos a Wilmer Ríos, que se ha vuelto además otro de los consentidos de la afición naranjera. Sí, se ha consolidado como el lanzador número 1 de la rotación del equipo, también con algunas ocasiones que ha tenido que ir a representar a México en algunos eventos, pero sabemos que Wilmer siempre está listo para ser ese elemento que reciba la confianza para un juego inaugural ahora, como mucho tiempo lo fue Juan Pablo Ramas también, para estar listo para un duelo de playoff en cualquier momento que sea requerido. Sabemos que es de esos elementos que también ha ido creciendo junto con el resto de sus compañeros y que han logrado formar esa base sólida que tiene el equipo actualmente. Ahorita hablábamos de lo importante que pueden resultar los números y decíamos, estás hablando de una temporada en calendario regular, en donde tienes que hacer lo necesario para llegar a playoff de 68 juegos, en donde tu rotación de picheo abridor logra ganar 25 de ellos, logra ir directo a la decisión, es decir, te da la salida lo suficientemente buena para ganar ese día, para que el bullpen mantenga la ventaja, para que la ofensiva haga lo necesario, pero ellos lanzan un juego competitivo para que tú ganes, y ellos se llevaron el crédito 25 veces de 68, me parece que es extraordinario, me parece que el trabajo fue muy bueno de ellos y de quienes a veces nosotros, o el aficionado en el buen sentido de la expresión lo digo, critica y dice, bueno, es que el coach de picheo esto, es que el coach de bullpen tal otra cosa, y a veces no les damos el crédito que creo debería de tenerlo, porque, insisto, los números son fríos, pero también son muy sinceros en lo que pasó el año pasado. Sí, muchas veces que los mismos aficionados están, que si por qué sacó a tal pitcher en cierta entrada, por qué no lanzó un relevista 2 días consecutivos, es parte del trabajo que tiene el staff de coacheo en el picheo y que ha sido, decíamos hace unos momentos, que ha sido fundamental, cómo ha ido siendo uno de los departamentos más fuertes del equipo, más sólidos en cada temporada que ha ido pasando, de la mano de Elmer Descens, de Maximino León, de el propio Ricardo Solís, elementos que tienen ya toda la experiencia del mundo trabajando con el equipo. Y tú dices un punto importante, hay aficionados que a veces se preguntaban, oye, son profesionales, ¿por qué no lanzan 2 días seguidos? ¿Por qué no pueden hacerlo hasta 3? Que hay momentos en los que si
la situación lo amerita, si el pelotero físicamente puede, está en condiciones, no tengas duda que lo van a hacer. Lo van a hacer, lo vimos en playoff. Pero estamos hablando principalmente de la base mexicana del equipo, que venían en su gran mayoría de jugar también la temporada regular de Liga Mexicana de Béisbol. Ese es un detalle, porque en la temporada de Liga Mexicana de Béisbol son alrededor de 5 o 6 meses también. Sí. Súmale 3 meses más en el invierno. Uno más de pretemporada. Así es. Es decir, no es fácil. Una pretemporada en el Pacífico, más otra pretemporada en el invierno. En el invierno. En el verano, perdón. En el verano. Sí, Estás hablando de que de los 12 meses del año, prácticamente 10 son de trabajo. Sí. Es un desgaste físico enorme. Aquí toca a la organización que respecta y al departamento del club que corresponde el decir qué buen trabajo se hizo en el tema físico, en el tema de rehabilitación de lesiones y demás, porque insisto, tener una rotación de este tamaño saludable, no queremos dejar fuera porque fue una pieza importante también, pero lamentablemente él no corrió con esa buena suerte de estar saludable. Hablamos de César Vargas, sí, que logró tener 10 aperturas en la campaña regular y caray, a veces el béisbol así es. Por eso yo decía, estás hablando de que de los 6 o 7 abridores regulares que tuviste, 5 se mantuvieron sanos en prácticamente todo el año o perdieron muy pocas salidas, te lleva esto a una temporada exitosa. Sí, es lo que te da esa seguridad de tener ese picheo, que sabes que los abridores te van a estar respondiendo y te van a estar funcionando cuando sean requeridos y sobre todo que tuvieron salud, que es lo más importante. Y decíamos ahorita, te lanzan un juego para estar en la pelea, así para es. Contender. Y si después de ahí viene el relevo y cumple con el trabajo y logra hacer un buen trabajo, termina siendo más positivo. Y aquí vienen 3 nombres que creo que son casos muy especiales los 3 y que creo que les debemos dar el mérito que los 3 merecen de decir, han pasado momentos muy difíciles sí, en su carrera los 3, altibajos en un sinfín de veces. Raúl Barrón, habíamos visto que era ese brazo de confianza, campaña tras campaña del equipo Naranjeros de Hermosillo, y en las últimas 2 temporadas los números quizá eran un poco injustos, porque nos decían que él estaba batallando, que no habían sido sus mejores temporadas. El año pasado vimos una extraordinaria versión de Raúl Barrón con una efectividad que estuvo arribita del 3.20 para un pitcher que, si hablamos de los 6 juegos de la semana, te tiene que lanzar al menos 3. Sí. Estás hablando de un lanzador que te ayuda muchísimo en el bullpen. Si a él aunamos a ese famoso zurdo situacional que vino en 2 sentidos a hacer trabajo en el plantel naranjero, hablamos de Ossi Méndez, el Nayarita, porque vino a hacer el relevo generacional en cuanto a zurdo situacional se refiere, porque quedó una vacante en ese sector por el equipo Naranjeros de Hermosillo, y además, en algunas ocasiones, a tener que trabajar también de relevo largo, y lo hacía de buena manera. Sí, Ossi que tomó el lugar que tenía Heriberto Ruelas anteriormente, ¿cierto? Que fue el que ya no estuvo esta temporada, que se retiró del béisbol organizado, y el caso de Ossi que estuvo completando esa doble situación que comentas tú, Samuel, tanto como relevo situacional de zurdo y también en relevos largos en algunas ocasiones, y cumplió para tener una efectividad de 3.00, es decir, una buena efectividad que tuvo Ossi en una situación que sabemos que los relevistas tienden a tener efectividades altas también porque lanzan obviamente menos entradas que un abridor. Es correcto. Y al tener 3 de efectividad en la cantidad de juegos que lanzó Ossi es algo que está muy bien también. Estamos hablando de que el margen de error para ellos es mínimo. Es muy reducido en ese sentido. Una buena salida ayuda, reduce su efectividad, pero una mala salida la afecta sobremanera. Y ellos lograron hacerlo. Números, sí. Ellos lograron hacer el trabajo, y además, a veces se piensa, oye, no se juega para los números, pero si al final los números en el reflejo colectivo aportan, terminan siendo muy importantes. Y a ellos 2 hay que unir un hombre que es de esos personajes consentidos de la afición, que ha tenido momentos difíciles en su carrera. Nos acostumbramos a verlo como cerrador. Tanto es el cariño que tiene, el profesionalismo que tiene, la dedicación, el aprecio, el apego por esta organización y lo que ha logrado en ella, que ha aceptado los roles que ha tenido que ocupar en diferentes momentos de su carrera en este equipo. Sí. Hablamos de Fernando Salas, en su momento cerrador del equipo, liga mayorista, después a trabajar 8ª entrada, al rato trabajar 7ª entrada, donde su manager lo ha necesitado, él ha aportado en el bullpen naranjero de manera extraordinaria. Sí, ahí te da una muestra del profesionalismo que tiene Salas, de cómo hace equipo, también de cómo une al equipo en la situación de picheo, cómo viene a dar esa experiencia también en el momento que está siendo designado por el manager para que esté lanzando, un elemento que inició como cerrador, pero que después aceptó el rol que le fue dando el cuerpo técnico, un jugador que
es campeón de Serie Mundial. Nada más. Nada más. Y ahí te das cuenta de la humildad, del profesionalismo que tiene para aceptar el rol que le están dando, a pesar de que en verano seguía siendo el campeón de salvamentos. Y lo hizo de muy buena manera una vez más. No dejamos, desde luego, de lado a elementos que tuvieron mucho éxito y que quizá es la figura que para nosotros tuvo el rol más importante o el rol que más se notó en el campo este año. Por supuesto, el de Guatabampo también. Hablamos de Luis Márquez porque fue una temporada realmente extraordinaria en toda la extensión de la palabra, porque hablamos de un pelotero. Ahorita hablábamos de Raúl Barrón, de Ossi Méndez y de Fernando Salas, que ellos en promedio lanzaron los tres, cada uno entre 25 y 30 juegos en la campaña regular. Poco más de 25 Fernando Salas, los otros dos 25. Pero hablamos de Luis Márquez, él lanzó 30 juegos en el calendario regular, es decir, vio acción en 30 juegos del prácticamente la mitad, casi la mitad del calendario. Hablamos de un pelotero que usualmente lo traía su manager a trabajar en los momentos de más apremio, en donde su equipo más necesitaba un relevo eficaz y él lo hacía de gran manera. ¿Y cómo se ganó ese lugar de cerrador debido a las circunstancias? Él levantó la mano y dijo, yo puedo ser el cerrador de este equipo, y vimos que fue algo que fue una inyección anímica también para el resto de sus compañeros. 30 apariciones en temporada regular, 1.08 la efectividad. Yo creo que son muy pocos los lanzadores que se pueden jactar de tener una campaña regular con números similares a los de Márquez el año pasado, en esa etapa de trabajar séptima, octava, novena entrada en ocasiones. Y llegó la etapa del playoff, hablando en específico de Márquez, y los números no fueron para nada distintos, fueron todavía más buenos. 1.50 la efectividad en 10 juegos, es decir, hablando de esa base mexicana, que me hace recordar, por cierto, este caso de un jugador como Luis Márquez, que llega a un plantel con un perfil muy bajo, que quizá nadie lo conocía, que la primera temporada fue esa grata revelación de este muchacho, donde lo encontraron, este muchacho quien lo descubrió, donde jugaba antes, porque hay que recordar que la primera temporada de Márquez en la Mexicana del Pacífico venía de lanzar muy poco, pero venía de debutar en Liga Mexicana de Béisbol, es decir, era un pelotero, a pesar de que no es tan joven, no estamos hablando de un pelotero de 20 años, ya es un poco más avanzado en edad, pero joven todavía, pero con no tanto terreno recorrido, no tanto diamante galopado, como dicen en el béisbol, hablando de los ya grandes caballos de la pelota, pero que se puso al tú por tú con peloteros de un nivel extraordinario en el circuito, y demostró que es un pelotero, pieza fundamental de Naranjeros. Imagínate qué tan fundamental es que ahorita comentaste, lanzó 10 juegos en playoff de los 13 que tuvo el equipo. Ahí, con ese dato nada más, en 13 juegos que tuvo Naranjeros en playoff, estuvo en 10 presente, y fue alguien que vino a aportar ese detalle que faltaba en los playoffs, que fue el cerrador, y él lo hizo de gran forma. Recordar que pues en el último out de la temporada y estuvo presente. Sí, y ahora aquí me parece que vale la pena echar también un vistazo a momentos relevantes a lo largo de la temporada regular, en donde decía, le damos mucho crédito a los que están en el campo, pero a veces los que trabajan fuera, es importante darles también el mérito. Me refiero fuera, hablando del cuerpo técnico, hablando de los que tienen esa responsabilidad de guiar, de aconsejar, a veces de corregir. Nos lo confesaba nuestro manager en el podcast, a veces hasta de regañar, de decir, oye, quizá algún muchacho cometió un error y amerita una buena llamada de atención, o quizá se les pasó la mano en cuanto a la llamada de atención y dice, ahora me toca trabajar de cierta manera para que el muchacho regrese a recuperar su confianza y demás. Hablamos de que el año pasado se hicieron varios ajustes en el tema ofensivo que llamaron la atención. Uno de ellos fue el ver a un nuevo coach en la tercera base, se tuvo un nuevo coach en la primera base en temporada regular, y en la recta final llegó otro a colaborar en ese sentido. Hablamos de los elementos de experiencia que ya estaban ahí. Por ejemplo, en su momento mucha afición preguntaba, oye, ¿qué va a pasar con Adolfo Camacho? ¿Ya no va a estar en la tercera base? No, siguió en el club, aunque no estaba en la tercera base, y colaboró en un departamento en el que, si hoy le echamos un vistazo a algunas estadísticas, nos dicen que se trabajó para mejorar y se logró. Carlos Ivers, como coach de bateo, apoyado de Adolfo Camacho y compañía, hicieron un trabajo muy bueno, porque en toda la temporada regular Naranjeros fue
el tercer mejor equipo en cuanto a bateo de poder como visitante. Se sabe que en el estadio Fernando Valenzuela los bateadores no destacan muchísimo en cuanto al bateo de poder. Y quizá dices, ok, en mi estadio se sabe que es difícil, sí, pero cuando te toca estar fuera, hay que aprovechar, hay que tratar de utilizar esas armas en cuanto a ofensiva. Hablamos de que Naranjeros como visitante fuera de su parque pegó 24 cuadrangulares, solamente detrás de 2 equipos, y creo que uno de ellos es injusto ponerlo en comparativa con Naranjeros, lo sabemos todos. Charros de Jalisco, un parque en el que vuela muchísimo la pelota, pero el otro es Águilas de Mexicali, que pegó 26 cuadrangulares, únicamente 2 más que Naranjeros, jugando como visitante. El caso de los Charros de Jalisco, un equipo que suele destacar en cuanto a ofensiva, que tienen grandes hombroneros, grandes aporreadores, como coloquialmente se dice, y eso tiene muchísima relevancia. Segundo equipo que más cuidó su zona de strike o que menos se ponchó. Ese dato es muy bueno, porque yo creo que te demuestra un equipo con paciencia al estar bateando y cómo están siendo selectivos con los lanzamientos para saber a qué tirarle y a qué no también. Sí, estamos hablando de que el equipo Naranjeros en todo el año se ponchó en 451 ocasiones. De los más de 2,000 turnos al bat que tuvo el equipo en temporada regular. Y negociando bases por bolas, el equipo fue el tercer mejor de la liga con 262. Es decir, se trabajó para no poncharse y para, si el rival iba a ser lo mayormente precavido posible con la ofensiva, que en muchos momentos de la temporada fue una de sus virtudes también para Naranjeros, pues si el boleto gratis está, yo lo tomo. Y aquí entra esa parte en donde decimos, se jugó para el equipo. Creo que aquí embona bien el decir, se jugó para el equipo. ¿Por qué? Porque trato de no poncharme, trato de no regalar outs. Y estar en las bases. Y si me das una oportunidad de ponerme en circulación, yo la aprovecho a las 1000 maravillas. Sí, totalmente. Es algo que te demuestra eso de que comentabas cómo fue selectivo el equipo a la ofensiva, buscando estar o en las bases o no irse ponchado para entregar un out fácil también. Otras veces hemos escuchado también una frase que dice en el béisbol, las grandes tragedias inician con las bases por bola. Y también llegan cuando hay 2 outs en la pizarra. A veces aficionados que dicen, pero nos hacía falta solamente un out para salir del problema. ¿Cómo que se complicó tanto? Bueno, así de importante es el out 27 en cada juego, independientemente de que quizá los otros 26 se habían sacado sin mucho problema. En ese sentido, cuando había 2 outs en la pizarra, Naranjeros fue la segunda mejor ofensiva de toda la liga, aprovechando los momentos cruciales en donde quizá alguien puede pensar, oye, caray, el equipo está bajando la guardia porque hay 2/3 fuera. No. Eso es una seña inequívoca de que nunca se dejó de pelear, de que siempre se trabajó con intensidad. Sí, fue una característica de este equipo, cómo luchaba en cada momento, cada turno. El bat lo estaba luchando esa temporada y lo vimos inclusive en la postemporada, en la primera serie de playoff contra Navojoa, que fue algo que se dio y cómo el equipo regresó en algunos encuentros para llevarse esa serie y a la postre del campeonato más adelante. Pero es algo que ya hemos visto desde temporada regular también, cómo el equipo estaba siempre con una ofensiva que buscaba que carburara en cualquier momento. Y si hablamos en los números colectivos, los números a nivel grupal, en bateo colectivo, se tuvo una temporada, decíamos, aceptable. Ahorita destacábamos momentos relevantes. Terminas a la mitad, empatado en el 5º lugar, bateando 249, que quizá no es el porcentaje más alto de bateo, pero en lo colectivo no es muy común ver porcentajes de bateo muy altos. En el picheo colectivo estás hablando de que el equipo trabajó en conjunto para 3.63 de efectividad, quedando a mitad de tabla también, quedando en el lugar número 6, pero en el fildeo, a veces dicen, muchos manejadores, sí, el bateo te hace ganar juegos y el picheo te va a llevar a ganar campeonatos, pero una buena defensa, ¿cómo te ayuda para tener una buena temporada? Hablando de un equipo que me parece, lo podemos decir ahora sí, tuvo mucha consistencia y regularidad a lo largo del año, y eso ayudó a que defensivamente hablando el equipo no se diera mucho a los rivales y que no aprovecharan estos. Sí, lo comentábamos, este equipo no ganó este año premios individuales, no hubo guantes de oro, pero sabemos que es una defensiva de guantes de oro la que cuenta Totalmente. Naranjeros, ya sea en el caso de Cardona, en el caso de Atondo, en el caso de Agustín Murillo también como tercera base, que también aporta bastante con sus lances, el mismo Irving López también, es decir, son elementos que sabemos que tienen una defensiva ya probadísima en la liga y cómo es algo que es fundamental, tener una buena defensiva para no cometer errores también en lo que viene siendo un encuentro de béisbol y que a la postre es algo que te viene dando
un campeonato a final de cuentas. Naranjeros este año pierde la oportunidad, creo, en el papel, si así me lo permiten decirlo, pierde la oportunidad de buscar que uno de sus receptores sea el ganador del Guante de Oro por una razón muy sencilla, porque había demasiada calidad en esa posición y porque el hombre que es el titular de ese puesto le resulta imposible jugar toda la temporada. Exacto. Hablamos de César Salazar, un pelotero calidad Grandes Ligas, porque apenas el año pasado debutó en ligas mayores y nos ha demostrado que cuando viene a estar en actividad ya en la última parte del calendario es una pieza clave, es una pieza muy importante del equipo Naranjeros de Hermosillo. Fue Naranjeros en cuanto a defensiva se refiere, colíder en efectividad en cuanto a la defensa con un porcentaje muy alto, 984, segundo equipo que además más corredores atrapó robando almohadillas, hablando de ese buen trabajo que se hace en defensa, el decir, bueno, caray, cayó el segundo out, sí, pero cayó sacando un hombre en tercera, y era el segundo out de la entrada, que quizás si esa base robada llega a tercera, qué peligro hubiese significado para el rival o para el oponente. Sí, ahí te das cuenta de que hay buenos elementos en la receptoría. Cuentas el caso de César Salazar, el caso también del mismo Andrés Sosa, de Sergio Burruel, que también estuvo contribuyendo en este año, es decir, receptores que sabemos que pueden sacar correos en base debido a su buen brazo con el que cuentan. También en lanzadores que también hacían revires muy rápidos para buscar poner fuera el corredor, es decir, fue algo que fue importante esta temporada, contar con ese tipo de elementos en cuanto a lo que viene siendo la defensiva. Y ahorita antes que se nos pase, Samuel, también comentar el aporte de elementos que ahorita comentabas de importantes en la ofensiva. La llegada de Aaron Alter también fue algo fundamental en la recta final, alguien que vino a contribuir también con el bateo de poder con el equipo. Sin duda, elementos que... Andretti Cordero, que llegó también después. Que aportaron sobremanera y que demostraron dos cosas importantes, que la selección de elementos extranjeros para este año fue muy buena. Y a veces pensaba el aficionado, oye, caray, son dos los que están fuera de roster, hablando de los extranjeros, en el sentido de que Naranjeros no quiso bajar la guardia y decir, quiero estar lo suficientemente protegido en el departamento de extranjeros, por la razón que sea, por lo que se pueda presentar, porque en su momento termina presentándose para nosotros el decir, viene otro ofensivo, jardinero izquierdo, y estaba jugando fulano, y estamos esperando que se recupera de una lesión otro pelotero, pero después vemos cómo llega Alter, y uno dice, caray, ahora entiendo por qué vino, ahora entiendo por qué había que traerlo, independientemente de que había más elementos en esa posición peleando un puesto. Hombre, que fue clave en el cierre de temporada regular, pero fue todavía más importante en la etapa de la postemporada. Sí, fue un factor importante, fue el jugador más valioso en la serie final, fue un elemento importante incluso en Serie del Caribe para el equipo, es decir, alguien que vino a aportar y demostrar su calidad de por qué llegó a las Grandes Ligas, también un elemento extranjero, en este caso el alemán Aaron Alter, cómo vino a aportar ese granito de arena para lograr este campeonato. Y ahora pensará el aficionado, bueno, estamos en el receso de temporada y hablamos de lo que sucedió el año pasado. ¿Por qué queríamos platicar todo esto con ustedes, ponerlo en la mesa? Por dos razones importantes, porque mucho de lo que va a pasar la próxima campaña depende del trabajo que se hace en esta época del año. ¿A qué nos referimos? A que se trabaja en lo administrativo, la oficina, la gerencia deportiva, trabaja en estar muy pendiente del desarrollo de los jugadores en sus respectivas ligas de verano, muchos prospectos que hay en el béisbol de Estados Unidos, otros tantos hablando de peloteros mexicanos y algunos extranjeros que están en Liga Mexicana de Béisbol. Tú hablabas ahorita del caso de Aaron Alter, el caso de Joey Van Meter, el caso de Lian Leiva, por hablar de la base mexicana que también se mantiene en ese nivel competitivo en la Liga Mexicana de Béisbol. Algunos otros, como el caso mismo de César Salazar, el mismo Alan Rangel, que van a buscar este año por qué no estar de vuelta en ligas mayores. No tocamos ahorita también el caso de Rangel y Omar Cruz, cómo fueron también puntos importantes esos hermosillenses jóvenes que aportan al equipo también en el picheo, el caso en el relevo tanto de Rangel como de Omar Cruz. Yo hablaba hace rato de algo importante, decíamos, a pesar de que se apostó todo para ganar este año, se pudo haber pasado desapercibido el dato de que este año hubo 3 debuts con el equipo Naranjeros de Hermosillo, y lo que nos debe llenar a nosotros de orgullo es que en el año del campeonato los 3 debuts fueron de 3 jugadores nacidos en la capital del estado de Hermosillo, Sonora. Los 3, hablamos del zurdo Omar Cruz, que tenía mucho tiempo la afición de Hermosillo queriéndolo ver con Naranjeros, de Andrés Sosa, que fue una de las gratas revelaciones de este año, hablando del bateo y de la defensiva, de jugar primera base y receptor, y un novato que quizá también no destacó tanto
Hablas de perfil bajo, creo que. De mucho sí, perfil bajo, sí. Pero que es un muchacho que hay que ponerle muchísima atención. Hablamos del zurdo Cristian Garza, que logró ese sueño de debutar con su equipo y que muy probablemente, no muy lejano, lo vamos a ver trabajar detrás de el zurdo Luis Márquez, detrás de Osi Méndez, a tratar también de hacer su carrera. Sí, un lanzador zurdo siempre es importante en un equipo. Totalmente. Y en esta ocasión el debut de Cristian Garza, que lo decíamos, un joven serio que viene a trabajar, muy serio, muy enfocado en lo que está haciendo y lo hizo de gran forma esta temporada. Así que es lo que se trabaja en el receso de temporada. ¿Y por qué quería que cerráramos la plática, Ricardo, con estos tres muchachos? Porque en esta época del año, después de que se da a conocer el calendario regular, después de que los preparativos empiezan a apresurarse para la campaña en el mes de octubre, vienen dos momentos importantísimos para el futuro de los equipos. Puede pasar desapercibido para muchos, pero es muy, muy relevante. El anuncio de las primeras firmas, esos jóvenes peloteros que son nacidos en la ciudad de donde es el equipo y que se integran al roster de 70 jugadores del plantel. ¿Por qué digo que es relevante? Bueno, porque Omar Cruz es de Hermosillo, Andrés Sosa es de Hermosillo, Cristian Garza es de Hermosillo, y para ponerlos en un contexto más cercano, Irving López fue una primera firma de Naranjeros de Hermosillo, por solamente mencionarle a uno. César Salazar fue otra primera firma de Naranjeros. Y después de eso viene el draft, y ustedes preguntarán qué tan relevante es el draft para un equipo, para su futuro. Bueno, hace muchas campañas atrás, no quiero decir cuántas, pero eran muy jóvenes todavía. José Cardona llegó vía draft a Yo se voy a decir, 2009 fue. 2009, ustedes saquen tenía sus 15 cuentas. años, 14 o 15 años tenía José Cardona entonces. Saquen sus cuentas, era un prospecto en ese momento de los Rangers de Texas, y en ese momento pasaba desapercibido su nombre para nosotros, y hoy les aseguro que la afición no lo quiere ver con el uniforme de ningún equipo más que el de Naranjeros en la pelota profesional. Vimos a un Jason Atondo que llegó por esa vía, a un Wilmer Ríos que se convirtió en jugador de Naranjeros vía draft. Nos vamos más atrás todavía. Juan Pablo Ramas, exacto. Es decir, en esta época del año, el futuro de la organización está enfocado en elegir buenas piezas para que a lo mejor no la próxima temporada los veamos, quizás sí, no lo sabemos, pero quizá en 2, 3, 4 temporadas sean las futuras estrellas de nuestra organización. Sí, sabemos que son elementos regularmente que toman algo de tiempo en llegar a formar parte del equipo, pero que es parte del proceso que se lleva año con año, que están en pretemporada primero y se van ganando ese lugar para más adelante. Así que vamos a estar muy pendientes. Nosotros los invitamos a estar sumamente pendientes de las vías de comunicación que tiene nuestro equipo en este receso de temporada, por dos razones. La primera, porque es de suma importancia que estemos al tanto siempre de lo que pasa con nuestro equipo, porque cuando menos nos demos cuenta, va a estar llegando el mes de septiembre y vamos a estar alistando las cosas para el arranque de la temporada, y con ello también buscando, por supuesto, que nuestro equipo vaya por un campeonato. Ya hay rol de juego, ya sabemos cuándo va a empezar la temporada, el próximo 11 de octubre aquí en el Estadio Fernando Valenzuela contra los Yaquis de Ciudad Obregón, es decir, ya estamos prácticamente en nada de que se lleve a cabo primeras firmas, draft y después ya la pretemporada. Hoy ya podemos decir, octubre llega ya. Sí. Te esperamos con muchas ansias para el arranque de la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Nos despedimos de ustedes, amigos, agradeciéndoles mucho su tiempo, su compañía en este episodio de Naranjeros Podcast, y esperando que sean tan amables de acompañarnos en un episodio próximo. Aprovechamos para saludar, invitarlos y agradecer a nuestros amigos de Radio Sonora que están también con nosotros en la retransmisión los fines de semana pendientes de este espacio, y prometiendo, Ricardo, amigos, que próximamente tendremos más invitados especiales como los que ya tuvimos y temas de interés como el del día de hoy para el contenido que siempre le gusta a la afición naranjera. Así es, estén pendientes, por supuesto, de todas las vías de comunicación del Club Naranjeros, también, por supuesto, de todas las plataformas digitales del equipo, la página de internet, para que esté al pendiente de la información oficial de Naranjeros. A nombre de todo el equipo de Naranjeros Sports Network, les damos las gracias y los invitamos a que se mantengan pendientes de Naranjeros de Hermosillo. Gracias, hasta la próxima.